Amigas, amigos, en Bolivia se está dando una estrategia para dividir al movimiento al socialismo. Luego de estos días de intensa conflictividad política y social, tras la postergación de la fecha de las elecciones para el 18 de octubre, se llegó a un acuerdo entre los inconformes encabezados por el expresidente Evo Morales, el movimiento al socialismo y organizaciones campesinas, sindicales, obreras y sociales, exigiendo también no solo que ya no se cambie la fecha de elección, sino también la renuncia a la presidencia interina de Yanine Áñez y también a su candidatura. Sin embargo, ahora se habla de una estrategia de parte del gobierno interino que busca debilitar las estructuras con las que cuenta el movimiento al socialismo y así debilitar a su candidato Luis Arce. Quédate a conocer de qué se trata todo este asunto. Hola, me da mucho gusto saludarte este viernes 14 de agosto del 2020 y vamos directo a lo que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia. Vamos a comenzar con esto que dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter la presidenta interina Yanine Áñez. Pese a las diferencias, con la promulgación de la ley de elecciones quedó muy claro que los bolivianos preferimos la democracia a la dictadura, el trabajo a los bloqueos y la paz al enfrentamiento. El camino que impone el MAS va quedando atrás frente al camino que proponemos. De esta manera, Áñez da a conocer su postura después de estos días intensos de bloqueos, de conflictividad social y política debido a la postergación de las elecciones. Mientras tanto, se dan a conocer de verdad que este tipo de noticias que solamente vienen a corroborar una estrategia de parte del gobierno interino de Áñez para debilitar la fuerza política, la fuerza social con que cuenta el movimiento al socialismo. Y no es para menos, toda vez que su candidato Luis Arce pues va adelante en todos los sondeos que se han hecho en esta competencia por la presidencia constitucional de Bolivia. Este panorama resulta interesante. Bolivia ya tiene fecha definitiva, inamovible e impostergable para elecciones. Sin embargo, y contra toda previsión, los mismos movimientos sociales que exigían el dictamen se declararon insatisfechos con su aprobación. Hoy hemos sufrido una traición, dijo la Central Obrera Boliviana. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ratificó ya que el 18 de octubre próximo es la fecha, ahora sí, definitiva, inamovible, impostergable de los comicios generales ya pospuestos 2 veces por la pandemia del COVID-19. La ratificación por parte del órgano electoral se produjo poco después de la promulgación de una ley que establece que los comicios se pueden celebrar hasta ese día, pero no necesariamente en esa fecha. Este es el pronunciamiento que dio a conocer el órgano electoral. Entre lo más relevante que también se ha dado a conocer es que en una comparecencia en La Paz, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, leyó un pronunciamiento del organismo electoral que indica que esa jornada no es la ideal ni la escogida por ninguna candidatura o fuerza política, social o regional, pero permite conciliar la protección de la salud pública con la celebración de los comicios. Además, Romero señaló que el 18 de octubre se aleja del pico de la campaña previsto por las autoridades de sanidad para fines de agosto y principios de septiembre y asegura una elección limpia, transparente, preparada con solvencia técnica y conducida con imparcialidad política. El ente electoral emitió una resolución que confirma una anterior que fijó el 18 de octubre como fecha de la elección en vez del 6 de septiembre, día al que se habían antes postergado los comicios que primero estaban previstos para el 13 de mayo. El nuevo retraso provocó la protesta de sectores como la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, que aglutina colectivos campesinos e indígenas
afines al movimiento al socialismo de Evo Morales, que este jueves cumplió con 12 jornadas seguidas de bloqueos de caminos exigiendo elecciones cuanto antes. Las manifestaciones que permanecen en algunos puntos del país desde hace 12 días ahora exigen también la renuncia de la presidenta interina Yanine Áñez. Por su parte, la mandataria interina promulgó una norma que fija el tope para los comicios el 18 de octubre tras su aprobación por el Parlamento, también en esta jornada, aunque la decisión de fijar la fecha precisa recae en el ente electoral. Los bolivianos, más allá de las diferencias, preferimos la democracia a la dictadura, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el Ministerio de la Presidencia. Y bueno, también destacó esto, la presidenta Yanine Áñez promulgó la ley que fija el 18 de octubre como fecha máxima para las elecciones. Sin embargo, y contra toda previsión, los mismos movimientos sociales que exigían la ley se declararon insatisfechos con su aprobación. Hoy hemos sufrido una traición. Esta ley jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano, nunca se nos ha tomado en cuenta, declaró el líder de la COP, Carlos Guarachi. Y bueno, a través de lo que se está informando, por ejemplo, página 7, a través de su cuenta de Twitter, Central Obrera Boliviana manifiesta que nunca y jamás ha traicionado al pueblo. Hoy hemos sufrido una traición y bueno, vuelve a reiterar que esa ley no fue consensuada con el pueblo boliviano. El sindicalista afirmó que el gobierno y el parlamento se abocaron solamente a resolver el tema electoral y que no atendieron otros reclamos como la reactivación económica, la educación y medidas contra la pandemia. Y en este escenario, pues también conmocionó lo que ocurrió ahí en la sede de la COP. Fueron detenidas 6 personas por su presunta implicación en una serie de explosiones contra la sede de esta central. El gobierno de Áñez asegura que la central obrera se ha quedado sola. La policía de Bolivia informó que 6 personas han sido detenidas por su presunta implicación en una serie de explosiones registradas la noche del jueves en la sede de la Central Obrera Boliviana afín al movimiento al socialismo de Evo Morales. Tal y como han explicado los agentes, los arrestados, 4 hombres y 2 mujeres, se encontraban en posesión de materiales explosivos como dinamita y petardos, así como agentes químicos, gases en aerosol, granadas y objetos similares. Las explosiones se produjeron la noche del jueves frente a la sede de la COP y de la Federación Bartolina Sisa en La Paz, en plena polémica por los bloqueos llevados a cabo en el país por organizaciones afines al MAS para exigir el adelanto de la fecha electoral. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, confirmó que los sujetos llevaban los elementos presentados y manifestó que todos ellos tenían explosivos y contaban con material antidisturbios, según informaciones de la emisora FM. Todo eso se investiga, de dónde consiguieron los cartuchos, quién los financia, quién los trajo, esa iniciativa que responde, todo está en la etapa de investigación. Así, insistió en que el gobierno interino de Áñez rechaza todos los actos de violencia que pongan en peligro la vida de los compatriotas. El gobierno lamenta, cuestiona y advierte con claridad a toda la población que no va a permitir el surgimiento de grupos violentos, acciones irregulares y mucho menos la aportación de elementos regulados por ley para romper la tranquilidad del pueblo boliviano. El gobierno interino de Yanine Áñez ratificó la ley que fija las elecciones para el 18 de octubre, ante lo que la COP ha calificado de traición. Ha destacado que los bloqueos han sido levantados en un 50%. En este sentido, las autoridades consideran que el secretario ejecutivo de la organización, Juan Carlos Guarachi, se ha quedado solo tras la promulgación de la ley que establece la fecha para los comicios, una ratificación que ha sido avalada desde Bruselas. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, afirmó que de aproximadamente 130 bloqueos que aún había en todo el país, ahora queda más o menos la mitad. Sin embargo, el Pacto de Unidad y la COP aseguraron que la fecha electoral era solo uno de los puntos de exigencia y advirtieron de que se ha producido una traición para frustrar su movilización. No existe para nada una reivindicación de derechos, hay una intransigencia y este señor Guarachi solo está defendiendo los intereses del expresidente Evo Morales. Realmente este señor ha llevado a todo lo malo a la Central Obrera Boliviana, afirmó el gobierno interino de Áñez. Y bueno, mientras tanto, a través de su cuenta oficial de Twitter, Evo Morales ha dado a conocer estos mensajes.
La fecha de las elecciones fue establecida con una ley y con la garantía de organismos internacionales, como lo exigieron desde un inicio los movimientos sociales. El pueblo es sabio, sabe que con unidad superará cualquier obstáculo y vencerá a los adversarios de la patria. También destacó esto: condenamos los atentados contra la sede de la Central Obrera Boliviana y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa en La Paz. Exigimos que el Ministerio Público investigue y sancione estos hechos. Solo a la derecha le beneficia la violencia. Y bueno, esto es parte de lo que se ha estado dando a conocer, el intento por parte del gobierno interino para fragmentar, para fracturar, para dividir al movimiento al socialismo, pero Evo Morales todavía con la fuerza de su liderazgo mantiene cohesionado a todo este grupo inconforme de Bolivia con el gobierno interino de Yanine Áñez. Entonces, se espera que en los próximos días puedan mandar un mensaje de unidad y que de ninguna manera va a prosperar esta intentona del gobierno interino de Áñez por debilitar el movimiento al socialismo. También destacó esto Evo Morales: saludo y felicito a la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa por cumplir con su responsabilidad de abrir el camino al retorno democrático con la ley de elecciones pese a amenazas, intentos de boicot y silencio de ciertos políticos que siempre dan paso al costado en horas difíciles. La clausura del año escolar en Bolivia es una privatización de la educación en los hechos, ya que quien tiene dinero garantiza instrucción para sus hijos, mientras que se les quita este derecho a los pobres. El Estado debe garantizar el retorno a clases ya. Hoy quieren dividir al país nuevamente usando el racismo y la discriminación. La diversidad humana es sagrada y un país se construye con la aceptación de la pluralidad de nuestras raíces. En Bolivia no hay lugar para el odio. Construyamos un futuro en base a la unidad. Hace 50 minutos escribió esto Evo Morales, muy interesante por cierto. Bolivia es una nación donde nuestras culturas indígenas han sabido sobrevivir en el tiempo. Escuchemos esas voces del pasado que reivindican la diversidad en todas sus expresiones. En toda nuestra historia hemos sufrido persecución y desprecio. Y finalmente, también destacó esto: la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, que reconoce y respeta las 36 naciones indígenas originarias campesinas en igualdad de condiciones, superó el Estado colonial racista y discriminador al que el pueblo no quiere volver. Vamos a salir adelante. Así está el panorama en Bolivia. Una situación bastante complicada. Pues ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.